en los 90 eso fue claro, tendió a separarse del campo de la filosofía, del campo de la literatura. ¿Por qué? Porque tuvo una fuerte presión para transformarse en una técnica, qué sé yo, por ejemplo, los estudios de sociología más vinculados a la mercadotecnia o a los temas estadísticos. Y él hizo, junto a otra gran cantidad de profesores y de teóricos, un esfuerzo por no desvincular las ciencias sociales ni de la filosofía ni de la literatura, por lo cual eso obviamente se nota mucho en su escritura. En esa época él lo que planteaba, bueno, ahora parece una pavada, pero en ese momento era importante pensarlo, el tema sobre las desigualdades a la hora de, en lo académico, con respecto a la maestría, a los doctorados, que no todo el mundo tenía el acceso, y que había una desigualdad, bueno, estábamos planteando, y el tema de patentes de los medicamentos, aparte de la ley federal. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, no sé cuántos... Estamos... Ya empieza a grabar, Dani. Sí, sí, vi que empezó a grabar. Bueno, recomenzamos si quieren. Bueno, vuelvo a decirle que me interrumpan cuando les parece, bueno, ya saben. Bueno, estábamos con el tema de la anécdota como parte de el mismo proceso del ensayo. Cuenta ahí Horacio y José Pablo Feynman en este libro que les recomendaba. Cuentan, bueno, primero González cuenta de un cura popular peronista que en su capilla de Pergamino tocaba la campana cuando Boca hacía goles, y ese era Jorge Gali. Y entonces Feynman recuerda al cura Domingo Bresci, y recuerda sobre todo un abrazo en que lo escuchó rezar, decía Feynman. Yo no sabía qué decir, no sabía si decirle te quiero mucho, me alegro que cumpla 50 años de sacerdote, no sé qué más decir porque quizás no me atrevo a avanzar más, pero él continuaba rezando en mi hombro, ¿no? Y eso es trascendente. Son anécdotas insertadas ahí, en este caso en una conversación, que obviamente las anécdotas son más fluidas, pero que anécdotas no, vuelvo a decir, como las puede usar el periodismo, que las usa como un componente de aliviador o de color, o sea, como un instrumento para sustraerle pesadez o complejidad a lo que se está narrando. Acá la anécdota tiene como otra tarea, porque el mundo de las anécdotas supone que también se piensa y se produce conocimiento a través de ellas en la vida cotidiana, o sea, hay saberes populares que se producen y circulan a través de las anécdotas. La anécdota no es algo exterior a la producción de conocimiento, eso quiero decir. Se piensa y se siente allí donde se ve un cura tocar las campanas porque Boca hizo un gol, y se piensa y se siente allí donde un cura popular le reza a Feynman en el hombro una especie de despedida, ¿no? Es decir, el anecdotario es como un género de producción de conocimiento intersticial, en lo que se denomina la praxis, es decir, ese proceso en el cual las teorías y los conceptos confluyen con la experiencia diaria, o en el que la experiencia diaria produce conceptos y teorías.
hay como un ir y venir desde la teoría a la experiencia y de esta a la teoría, y en los intersticios de esos movimientos están las anécdotas como parte de la producción de conocimiento. De allí la importancia, por supuesto, de las conversaciones, y en ese marco las anécdotas no son un desecho ni están por fuera de la legitimidad del conocimiento, son parte de él. Es decir, la praxis es también una conexión entre la teoría y la anécdota. En ese sentido, ustedes saben, la anécdota es un gran lugar de circulación de conocimiento popular. Es contar anécdotas, contar la historia a través de anécdotas. Bueno, hay un trabajo en el ensayo sobre la anécdota que es un trabajo específico, a mi juicio, del ensayo, que es la ocupación de un lugar que no es externa a la producción de conocimiento, sino parte de la producción y distribución del conocimiento mismo. Eso, bueno, en este libro de conversaciones que yo les recomiendo, entre González y Feynman hay un deslizamiento permanente desde la experiencia a la teoría, y desde esta a la experiencia, además citan películas, analizan series, obras de teatro. Es decir, son sus vidas las que están hablando, no solo sus aparatos teóricos. Es como que el ensayo, la lógica ensayística, la lógica conversacional, permite poner en juego no solo el movimiento abstracto de una concepción conceptual, una concepción teórica, sino que se juega ahí mucho más cosas que tienen que ver con los órdenes vitales, experienciales, etcétera, etcétera. Y hay, por supuesto, un componente muy interesante de algo que yo voy a llamar aquí lo arbitrario. Feynman, por ejemplo, sostiene en estas conversaciones, en relación a la película El pianista de Roman Polanski, que en la escena en la que el nazi se encuentra con el judío, este último toca Chopin, toca la balada número 1, y dice Feynman, esa música es lo más cercano a Dios que se puede estar. Allí se produce entre el nazi y el judío una escena entre los dos donde irrumpe lo divino sin Dios. Bueno, la verdad es que esta frase no vale por el componente descriptivo sobre el fenómeno, porque tiene un componente de arbitrariedad importante en el sentido que ¿por qué sería esta balada la que está más cerca de Dios que cualquier otra? Sin embargo, entre esos dos momentos, que parece que hubiera una relación arbitraria, la arbitrariedad del signo se muestra ahí como arbitrariedad posible de la totalidad de la producción de conocimiento. Es decir, la ensayística de Horacio González y de José Pablo Feynman nos propone pensar con la arbitrariedad y no contra la arbitrariedad. O sea, hay componentes de la arbitrariedad que son parte del proceso de pensamiento. Dicho de otro modo, pensar dentro de lo arbitrario y no bajo la hipótesis de que la arbitrariedad puede ser totalmente eliminada. O sea, hay componentes que tienen que ver con la arbitrariedad que puede generar efectos de comprensión en el mismo acto por el cual son arbitrarios. Dice González en su conversación con Feynman, en este libro al que me estoy refiriendo, cito acá una larga frase de González porque me parece que es interesante para describir esto de lo que estamos hablando. Dice González, una tarde, Leonardo Betanín, dirigente montonero, me dice, pero vos con lo que pensás, Horacio, ¿qué esperás para hacerte peronista? Y yo pensé, dice Horacio, qué extraño es hacerse algo, porque uno no recuerda el momento cuando se hizo, por ejemplo, hincha de Boca. Pero recuerdo a Betanín que me dijo eso y me llamó la atención,
y pensé, ¿por qué no le hago caso? ¿Por qué no me hago peronista? Sin duda para mí sería absurdo que pasé años en el peronismo por Leonardo Betanín, si no fuera porque hay un episodio interesante en la Plaza de Mayo en el año 73. Salvador Allende estaba en el balcón, en la Plaza de Mayo, y había un locutor que era precisamente Leonardo Betanín, que en ese entonces ya era un cuadro de Montoneros, un muchacho hoy desaparecido, y en un momento se escucha su voz diciendo: se ha perdido el número de identidad 2.132.044. El poseedor de ese documento perdido puede pasar por la Casa de Gobierno a buscarlo. Desde el balcón de la Casa de Gobierno, con la plaza llena, recuerdo en ese momento, dice Horacio, lo de Chile, Cuba, el pueblo te saluda. Recuerdo más o menos el discurso de Cámpora, pero lo que más recuerdo es la voz de Leonardo Betanín diciendo: se ha perdido un documento de identidad. Era, dice González, como una fiesta del Club Gloria de mi viejo barrio, un signo muy profundo de lo que pasaba ese día. Bueno, este recuerdo, por supuesto, remite a otra cuestión. Ahí pasaba algo que estaba más allá de lo que ocurría en superficie. O sea, ahí había un signo de algo más profundo. Bueno, es a mi juicio la remisión a una idea muy fuerte de Horacio González, de que no se puede pensar en contra del mito, sino que es necesario pensar desde el interior del mito. O sea, no se puede pensar esto que le pasó, y ahora vamos a tratar de describir mejor, esto que le pasó a Horacio González, que es que le queda en la memoria el recuerdo de un compañero de él leyendo desde los balcones de la Casa Rosada el número de un documento perdido y su asociación con lo que pasaba en las fiestas de su barrio de Villa Pueyrredón, donde había nacido Horacio González, que vivía ahí en Villa Pueyrredón con sus abuelos al lado de las vías del ferrocarril. Esa asociación solo es posible que tome inteligibilidad desde adentro del mito. Desde afuera es muy difícil que lo tenga. Colocarse dentro del mito, en este caso del mito del movimiento nacional y popular, del gran movimiento peronista en la plaza, etcétera, etcétera, colocarse dentro del mito, pensar y sentir con él desde su interior, permite el deslizamiento desde la arbitrariedad de las relaciones entre los hechos hacia su ordenamiento causal. O sea, esa relación sensible entre el locutor indicando la pérdida de un documento desde la Plaza de Mayo, colmada de gente, y su historia de barrio, en el club del barrio, ese clima común entre lo que pasaba en esa plaza y lo que pasaba en su infancia en el barrio, solo puede ser pensado dentro del mito. Desde afuera del mito es una relación arbitraria. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Desde afuera del mito no tiene que ver nada. Desde dentro del mito, la relación entre hacerse peronista y escuchar la voz de un dirigente anunciando desde el balcón de la Casa Rosada que se perdió un DNI, pierde arbitrariedad. ¿Por qué? Porque lo que aparece es la relación no arbitraria entre la gran escena épica del peronismo y la recreación de la escena del Club del Barrio de la infancia de este Horacio González. Hay un hilo sensible entre la plaza épica y la emoción del barrio que solo se hace inteligible si estamos en el interior del mito. Por lo cual, lo que es arbitrario desde una posición deja de serlo desde otra. Desde afuera del mito, esa relación no se puede entender. Desde quienes combaten el mito peronista, de quienes creen que ese mito es el mal psiquiátrico de la Argentina, que es la locura de la Argentina, que es el hecho maldito, en términos negativos, no pueden pensar esa relación más que arbitraria, más que siendo arbitraria. Los que al contrario piensan en mitos del interior del mito, esa relación toma cierta causalidad. Hay efectivamente una relación no arbitraria entre
la voz de un locutor que habla de un documento perdido y lo que pasaba en esa escena de la infancia de Horacio González en el club de su barrio en Villa de Pueyrredón. Por lo cual, efectivamente, eso puede ser pensado desde el interior del mito, que es como decir que el peronismo solo puede ser pensado desde el interior del peronismo. O tiene mucha tendencia a eso, o sea, es común que, y se dice todo el tiempo, que inclusive las expresiones de izquierda o socialdemócratas, de partidos europeos o inclusive latinoamericanos, no terminan de entender eso que pasa con el peronismo. Es como un significante indescifrable. Es como diría Horacio González, un jeroglífico que baila con otros jeroglíficos. Lo que desde afuera es pura arbitrariedad, desde el interior pasa a ser una comprensión en profundidad de eso que está pasando. Y es como, yo les diría, el grado cultural de la polarización. Porque lo que quiere decir esto es que la polarización se parte entre quienes piensan el mito desde adentro y los que combaten el mito desde fuera. Y si ustedes quieren, es una tragedia. Perdón. ¿Podemos repetir ese concepto? Porque me parece bastante denso. ¿Bastante, perdón? Denso. Ah, perdón, sí. O sea, hay un mito, que es el mito que a este que yo estoy describiendo es como mito peronista, hay otra gran cantidad de mitos, que parece explicarse solo desde su interior. Por lo menos parece haber muchas dificultades para entenderlo desde afuera. ¿Por qué? Porque desde afuera además se lo combate. Entonces, en esta lógica, lo que desde afuera sería arbitrario, desde adentro toma inteligibilidad. O sea, se hace entendible desde adentro del mito mismo. Por lo cual, y esto es un planteo muy permanente de Horacio González en su trabajo, de esta insistencia en pensar desde el interior del mito, o sea, no tener ningún plurito a pensar desde el interior de ese mito. No es ponerse afuera y diseccionarlo como si fuera un producto que hay que efectivamente separar sus partes. Nunca desde la Torre de Marfil, digamos. Eso está muy bien. O sea, y ahí de nuevo volvemos al concepto de praxis. O sea, ir, porque ¿qué sería acá la anécdota? Bueno, esas son dos grandes anécdotas. Es ese Horacio González, joven, escuchando a un compañero del Betanín, desde la Casa Rosada, diciendo, se ha perdido el documento 21.000, que seguramente lo hacía con una fraseología como pasa en cualquier reunión de barrio y todo eso. Ese Horacio González asocia eso a su infancia de clase media baja en Villa Pueyrredón, al lado del ferrocarril, viviendo con sus abuelos, que eran además empleados, su abuelo era empleado de ferrocarril. Entonces, todo eso hace una síntesis épica emocional, si vos querés, y eso solo puede entenderse desde el interior del mito. Y dice Horacio González, ahí sí me hice peronista. Ahí pasó algo por el cual desde el interior del mito me hice peronista. No antes, no cuando me lo pidieron. Antes era un estudiante de sociología, que qué sé yo, discutía teorías sociales, filosofía, qué sé yo. Dio el paso, se movió, cuando efectivamente algo lo alojó en el interior del mito porque algo puso en conexión sensible a su infancia con ese escenario épico en la Plaza de Mayo. Bueno, esa experiencia... Me acuerdo de Marechal contando cómo baja de su departamento y se une a la marcha del 17 de octubre, y él en esa marcha se da cuenta que él formaba parte de ese pueblo. Dice, yo estoy acá, claro, soy uno más de este pueblo, y también, si se quiere, una anécdota, una simple anécdota, pero que tiene también, se comprende cuando él está desde adentro del mito, cuando él pasa a formar parte del mito. Exactamente. Hay como,
Y si vos querés, eso es como, para las teorías consensualistas, eso es una tragedia. Porque si uno dice que el mito solo puede ser, hay que pensar al mito desde su interior, y hay otro que se ponen afuera del mito y lo combate, ahí no hay ninguna posibilidad de consensualismo. No hay posibilidad. No. Porque efectivamente hay como dos lógicas distintas puestas en juego. Entonces, No se habla de valores distintas también, ¿eh? También. Porque, bueno, Feynman en este diálogo, Feynman tiene una extracción social distinta, es hijo de médicos de Belgrano, y no participa de... A ver, Horacio González era un militante que tenía una unidad básica en Flores, o sea, era un dirigente de unidad básica, que inclusive ellos cuentan con detalle, cuando Feynman va a una actividad, a la básica de Horacio González, pleno 70, ya había empezado el proceso de la AAA, la violencia, etcétera, etcétera. La frase que tiene la unidad básica es: el peronismo es un miedo que nos gusta. Que es una frase tomada no exacta, pero tomada de Marechal. El peronismo es un miedo que nos gusta. Y la historia del peronismo es la historia de los distintos intentos por definir al peronismo. ¿Por qué es la historia por definir el peronismo? Porque ahí Perón nunca le hubiera gustado Derrida, ni Derrida le hubiera gustado Perón, pero en el peronismo hay como una especie de lógica de diferimiento. O sea, el peronismo es siempre esa práctica por el cual se la intenta definir y no se logra, ¿no? Siempre hay algo ahí que se desajusta. Vamos a hablar bastante de eso en las próximas reuniones. Pero acá lo que es interesante de esto para retener, a mí me parece, es que pensar desde el interior del mito supone colocar la subjetividad en el interior del proceso de construcción del conocimiento. ¿Vieron esa cosa? A mí pasa mucho con algunos militantes más de un marxismo muy clásico, muy superado. Yo diría, a mi juicio, el marxismo no está superado, ni mucho menos. Simplemente digo, ciertas formas más esquemáticas del marxismo que siempre empiezan un análisis diciendo, bueno, eso es objetivo, ¿no? Como si lo que se tratara es de recortar exactamente lo que tiene objetividad, desechando todo lo que tiene subjetividad. Bueno, me parece que lo que están planteando estos ensayistas como González, como Feynman, es que esa operación es una operación permanentemente fallida, que pensar desde el interior del mito supone colocar la subjetividad en el interior del proceso de construcción del conocimiento y no como algo que hay que desechar. O sea, lo subjetivo hay que desecharlo y lo que tiene que haber es un movimiento objetivo hacia la objetividad, ¿no? Bueno, León Rosisner ha trabajado mucho eso en términos de decir, a ver, la subjetividad es como un componente más del objetivo, para decirlo de algún modo. Hay componentes subjetivos que necesariamente son parte del análisis. A ver, es muy difícil explicar ese punto de pasaje identitario de un Horacio González, estudiante universitario que se hace peronista, si uno no tiene en cuenta ese proceso de movimiento subjetivo que se da en esa plaza en ese momento. Si no está esa subjetividad puesta bajo análisis, nada de lo objetivable ahí puede ser descrito. O sea, lo que le pasó en el cuerpo es que algo de su infancia retumbó con algo que pasaba en la plaza y se dio cuenta que era lo mismo. Pero eso va de la mano de los economistas teóricamente serios que pretenden analizar la política sin la emoción y sin la sensibilidad y sin el sentimiento. Y honestamente... En teorías comunicacionales eso sería articulación.
un proceso de articulación. Sí, 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 total. Sí, ahora, bueno, o sea, en esta lógica que estamos planteando, no habría un estadio superior de la conciencia que es la objetividad plena. Primero por las dificultades de efectivamente llegar exactamente al objeto. Supone que no hay modo, no solo desde Derrida, mucho antes de Peirce, desde todo lo que tenga que ver con el estudio de las subjetividades, esa relación pura con el objeto, ni hablar de Lacan, ni hablar de... No es posible esa objetividad pura. Ha quedado como un residuo del análisis militante, pero posibilidad eso no tiene. Y entonces no hay un estadio superior de la conciencia que es la objetividad. Es decir, cuando el conocimiento pudiera dar un giro tan brusco sobre sí mismo que podría mimetizarse con los objetos mismos del mundo exterior. O sea, las palabras y las cosas... Perdón, no entendí. Claro, vos lo que tenés ahí es... hay una idea, obviamente muy superada, de que es posible llegar a la cosa misma. ¿Sí? No sé, yo investigo un proceso político y lo puedo cerrar. O sea, puedo explicarlo en sus movimientos objetivos tal cual son. Entonces ahí tus palabras terminan siendo exactamente el objeto que vos estás estudiando. O sea, no hay ninguna diferencia. Se ha clausurado eso, ¿no? Claro, ahora sí entendí. Claro. Gracias. Bueno, no. Ahora, el problema de ese objetivismo es que deroga la subjetividad y el pensar desde el interior del mito supone reivindicar todo el tiempo el sentimiento del mito. Es esta cosa que molesta mucho cuando se dice el peronismo es un sentimiento, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser un sentimiento? O como cuando Fabio filma el peronismo, dice sinfonía de un sentimiento, ¿no? Hay algo de lo subjetivo que no puede ser de lo que pasa por el cuerpo, de las emocionalidades, que no logra ser cooptado por los modelos más racionalistas de pensar la política, ¿no? ¿Te puedo contar una anécdota? Por supuesto, si estamos hablando de anécdotas, mirá si no... Bueno, tenemos un hijo, el segundo, es docente en la Universidad de Colonia, docente de lenguas. Y mi mujer y yo somos militantes de los derechos humanos toda la vida. Y un día nos escribe y nos dice que sus alumnos, que ya egresaban, querían terminar con un trabajo haciéndonos una entrevista a nosotros. Bueno, sí, como no, uno, qué sé yo. Acá en Argentina está acostumbrado, pero nunca nos había pasado que todo un aula, hemos ido a los actos de los 24, viste que salís, recorres escuelas, y qué sé yo, pero que un aula de chicos universitarios te pretendan hacer una entrevista, bueno, dale. Y yo, esas cosas de viejo, yo dije, acá hay gato encerrado. Y arrancábamos con la charla, todo muy formal, hablan muy bien español, los chicos, lo entendimos, todo magnífico, ¿eh? Me digo, bueno, que alguna pregunta con el tintero, y salta un chilito del fondo y me dice, ¿no podés explicar con claridad qué es el peronismo? Y sonrieron varios, se ve que lo habían estado debatiendo antes al tema. Entonces le digo, ¿cómo no? Es muy sencillo. Aquellos que estén enamorados, que conozcan el amor, con ellos puedo dialogar, puedo explicar. Con el resto no. Hubo una cara de sorpresa generalizada y le digo, el peronismo es un acto de amor. Dos finales. El amor por la patria y el amor por el otro. Digo, y se conjugan. Digo, cuando se conjugan el amor por la patria y el amor por el otro, por el pueblo, digo, es peronismo. Digo, podemos debatir las formas, digo, podemos debatir los estilos, podemos debatir las nimiedades, pero la esencia es eso.
Le digo, y de la misma manera que nadie se sentó y describió científicamente qué es el amor, digo, te va a pasar lo mismo con el peronismo. No es, el peronismo no es un partido político, no se confundan. Ustedes lo piensan, pretenden entenderlo como si estuviéramos hablando de la democracia en Alemania, como si estuviéramos hablando del socialismo en Alemania, el socialismo en la Unión Europea. No, esos son partidos políticos. Esto no es partido político, le digo, es simplemente un sentimiento, estar enamorado. Y parta de ahí. Debo reconocer que a la mitad, después nos contó nuestro hijo, la explicación es satisfizo. La otra mitad sentó culo, se puso de ojete mal, y dijeron, no nos explicaron qué es peronismo, pero uno no puede pedirle tampoco a racionalistas alemanes que basen su teoría del conocimiento en base a una emoción. Es un oxímoron. Pero sí, es así, tal cual decís vos. Bueno, eso que vos le planteaste, que a mi juicio está muy bien, es esto de que, a ver, es muy difícil explicar el amor si no es desde adentro del amor también. Son como procesos inmanentes. Estamos muy acostumbrados a la trascendencia metodológica, esta cosa de un sujeto consciente que va desde afuera sobre un objeto y lo describe, lo analiza, lo delimita, etcétera, etcétera. Eso es como una lógica trascendente. Pero hay también una inmanencia del conocimiento, o sea, un conocimiento desde adentro del mito mismo, de los procesos mismos. Y me parece que con muchas variantes que vamos a ir viendo, lo que estamos planteando con esto de pensar el mito, en realidad que González planteaba, pensar el mito desde el interior del mito, tiene bastante que ver con esto de pensar los procesos en inmanencia, desde su interior mismo, ¿no? Y inclusive González siempre planteaba estar muy interesado por los elementos libertarios del peronismo. Bueno, que él decía que cada vez que se atacan esos elementos libertarios, se burocratiza más o se apresura más sus problemas, ¿no? Porque, bueno, Perón mismo en algún momento dijo, soy un anarquista. Lo dijo en broma, pero dijo eso. ¿Por qué? Claro, porque en el peronismo es muy difícil, en el mito del peronismo es muy difícil explicar el orden sin el desorden, porque es parte de un mismo proceso constitutivo. Por eso los que nos dedicamos a la comunicación política y queremos agregarle planificación al peronismo, vivimos fracasando. Porque Una el desorden es pregunta. constitutivo. Sí. Es decir, estamos hablando del peronismo, pero puede ser que hay muchos mitos como para uno ser peronista. Porque cuando estabas hablando lo de Horacio, me estaba acordando de un profesor amigo de Horacio, Víctor Mariani, que él dijo que cuando se hizo peronista fue cuando fue a buscar a su papá que trabajaba en el Banco Nación, justo el día del bombardeo, bueno, en la revolución de 1955. Y cuando vio todo eso en la plaza, ahí se hizo peronista. Claro. Es decir, Claro. de una forma por ahí no de alegría, porque Horacio lo que remarca, yo supongo que el tema del barrio, la niñez, que te da todo eso cuando uno recuerda la alegría, ese momento, esa proyección que se hizo de esa plaza, la alegría que, no sé, de Allende en Chile, etcétera, todo lo que estaban esperando, bueno, ahí se hizo peronista. Sí, ahora ustedes fíjense lo que significa ese movimiento, es hacerse algo, o sea, es hacerse, yo me hago de Boca, de San Lorenzo, de River, y me hago peronista, o sea, doy un salto a una identidad. Por eso también es tan difícil, bueno, Horacio fue protagonista de un intento de ruptura con el peronismo durante los 90 en el menemismo, y sin embargo, esas rupturas siempre son difíciles, porque una cosa es romper con un proceso político y otra cosa es romper con una identidad personal.
O sea, está marcado en otro nivel eso, parece ser un nivel más cultural, más identitario, digamos, ¿no? Y porque en los 90 era difícil ser peronista, Muy difícil. muy difícil. Y efectivamente en los 90 también había una discusión, que yo creo que también se va a dar ahora, que es acerca de qué es ser peronista, porque el menemismo produjo una pregunta por la identidad. Inclusive cuando Horacio vino del exilio, había toda una discusión sobre esto y él inventó en una charla que dio, creo que en el Centro General en el San Martín, una cosa que se llamaba el peronómetro, que era un instrumento de medición de la cantidad de peronismo que cada uno tenía. Entonces, ver la cantidad de peronismo que tenía Menem, la cantidad de peronismo que tenía Cafiero, que tenía, qué sé yo, Vaca Narvaja o Firmenillo, porque Manzano. en realidad, claro, efectivamente. Ahora, esta cosa de los componentes libertarios se vio mucho, por ejemplo, en las cartas de Perón con Cook. Para los que no estén Sí. familiarizados con la cosa más fina de la historia del peronismo, John William Cook fue un dirigente del peronismo, de la izquierda del peronismo, un dirigente con mucha formación teórica, bueno, era los años 50, 60, con mucha formación marxista en el caso de él, que terminó en Cuba, reivindicando la Revolución Cubana. Y Perón lo nombra en un momento delegado y entonces intercambian cartas entre ellos. Hay dos libros con las cartas entre Perón y Cook. Y Perón le dice varias veces en las cartas a Cook que lo que se trata es de conducir el desorden. O sea, no es producir el orden, ¿eh? No, es conducir lo que está desordenado, o sea, dejarlo desordenado, conducirlo. Ahora, uno también ahí puede preguntarse cómo puede un objeto de estudio caracterizado por su desorden interno ser estudiado por un dispositivo metodológico constantemente orientado a la producción de un orden, ¿no? Y que en su movimiento interno segrega, destotaliza, fragmenta. Yo lo planteo en términos de preguntas, o sea, si es posible con un instrumental metodológico siempre orientado hacia el orden, explicar algo del desorden de esta identidad política. Bueno, si fuera así, quizás el ensayo no tendría lugar, pero yo creo que el ensayo tiene lugar porque efectivamente ocupa más el lugar de las descripciones y las explicaciones de las grandes trayectorias discursivas, de las subjetividades, del mundo de las anécdotas, del mundo de la praxis, del mundo viviente, en el caso del ensayo político, de lo que se está ensayando en términos específicamente políticos. ¿Y por qué? Porque además, desde la lógica de este filamento anarquista del que habla González, no se trata de ordenar el desorden, sino de estudiar el desorden con la lógica interna del desorden. Y ello me parece que es otra especificidad del ensayo. Pues, así como estamos planteando que hay un estar en el interior del mito para poder entender procesos que desde afuera son arbitrarios. O sea, lo que desde afuera es arbitrario, desde afuera del mito es arbitrario, desde el interior del mito puede que tome una inteligibilidad, tome como una lógica causal. Bueno, así como hay ese interior del mito, ¿no? También se trataría, o sería una de las lógicas,
de ordenar el desorden, en lugar de ordenar el desorden, estudiar el desorden con la lógica interna del desorden. Porque, ¿qué es lo que se hace con el peronismo? Bueno, se intenta darle un orden, pero cuando se le intenta dar un orden se lo normativiza. Se dice lo que está bien, que sería más cercano al orden, y lo que está mal, que lo que sería más cercano al desorden. Bueno, quizás el desafío es estudiar el desorden desde la lógica interna misma del desorden. Bueno, después hay algunas cuestiones con el ensayo que a mi juicio tiene que ver efectivamente con su mayor cercanía con la política y por lo tanto con ciertas características de los ensayistas. No es específicamente de los ensayistas, pero la política y la política argentina en particular, no tengo elementos para hacer grandes comparaciones, pero lo que yo conozco de la política argentina tiene algunas dificultades en su relación con el mundo intelectual. A ver, Jauretche es alguien reivindicado por el movimiento nacional y popular, pero Jauretche tenía un nivel de tensiones con Perón que eran enormes. Discusiones memorables han tenido. Exactamente. Y de un tono bastante subido. Renuncia, portazo, gritos varios, y nadie puede cuestionar el peronismo de Jauretche. Está más allá de... Jamás a cualquier tipo de observación. Y respecto a lo que decía recién, que no se puede observar el desorden pretendiendo ordenarlo, yo me atrevo a contar que yo dije, ustedes pretenden estudiar el electrodo dejándolo quieto, lo rompen a... Claro. No sirve. Exacto. Es imposible. Muy bien. Si vos querés estudiar un electrodo, tenés que verlo en movimiento. Si lo dejaste quieto, rompiste el átomo. No, dejó de ser un electrodo, pasó a ser una partícula suelta, no existe más. El peronismo es un quilombo y está en la matriz del peronismo. La gente desbordada anárquicamente en la calle pidiendo por Perón, anárquicamente. Salió la gente en motus propio, nadie organizó nada. Esa es la matriz del peronismo. A partir de ahí, explícame vos si le vas a decir a la gente que iba al 17 de octubre a la plaza que tenía que ir de determinada manera o vestida de determinada manera o tener determinado tipo de comportamiento. Es imposible. Bueno, eso es el peronismo. Perdón, perdón. No, ¿por qué pedís perdón? Está muy bien. Además me gustó eso del electrón, me gustó, está bueno. Son 9:30, yo hasta acá se me acabó la piola, me tengo que retirar. Buenísima la clase. Aparte, muchas de las cosas que estás planteando sirven para poner en caja también, poder ver mejor la política actual, porque son todas cosas que si bien la dijo González hace un montón de tiempo, si vos la llevas a las cosas de hoy, la verdad que es una lupa fantástica para poder ver qué es lo que está pasando hoy todos los días, ¿no? Mire, mi objetivo es entusiasmarlos con estas lecturas. Más, podríamos crear un entusiasmadómetro, ¿no? En donde ustedes vayan poniendo el grado de entusiasmo que le producen. Y además, a los que le produce cero entusiasmo, también pongan cero entusiasmo, así nos exigimos más y hacemos que se entusiasmen. Porque lo que sería terrible es que yo no logre entusiasmar, sería terrible para mí, que yo no logre entusiasmarlos en estas lecturas. Bueno, me voy a ir exigiendo cada vez más para lograrlo. Pero además... Buenas noches. Perdón por retirarme. No, todo bien, todo bien. Vamos 15 minutos más y cortamos. Yo no sé si algunas quiere plantear algo, obviamente. Está siempre esa posibilidad, yo lo repito. Bueno, entonces vamos 15 minutos más y hasta ahí llegamos. Hay una cosa del ensayista que es alguien que efectivamente, por lo menos en lo que tiene que ver con el ensayismo político, está como cada vez más, como todo el tiempo, más cerca de la
de la política misma, de la militancia misma. Dice González, por ejemplo, en sus diálogos con Feynman, que dice, yo hice una cola en el Teatro San Martín para ir a verlo a Habermas. No es que me interesara mucho, yo estaba dando clases sobre sus temas, hice una cola, recibí el auricular, estaban los que sabían alemán y no tenían auriculares. Uno era un pobre profesor de barrio, dice González, uno era un pobre profesor de barrio, estaba ahí. A mí me ha pasado también, de ir a ese tipo de... Entonces hay un grupo que no usa auriculares y uy, uno no sabe este idioma, qué desastre. Bueno, a González le pasa eso, dice, bueno, yo era un pobre profesor de barrio, me tuve que poner los auriculares porque si no, no entendí cómo de lo que Habermas estaba diciendo. Después hice otra cola cuando vino Derrida con una particularidad. Un amigo mío, Patrice Vermeren, que era amigo de Derrida, le dijo, ahí en la Argentina hay un muchacho que da clases sobre tus libros. Bueno, entonces Derrida me escribió una carta y cuando la recibí me pregunté de quién era la letra que no entendía y la dejé ahí sin saber de quién era. Al otro día me di cuenta que era de Derrida, diciendo para encontrarnos a conversar. Por supuesto, él habrá creído que yo hablaba francés. Bueno, estamos ante esa otra característica del ensayo y del ensayismo. Su carácter plebeyo. Su carácter plebeyo. O sea, acá González no tiene por qué decir que no sabe alemán y que no sabe hablar francés, pero lo dice porque es un modo de reafirmar su carácter plebeyo. Hay una fuerte relación entre ensayo y democracia, es decir, la relación entre el ensayo y la autorización masiva, igualitaria, democrática, a pensar y escribir. O sea, la idea de que la producción intelectual no es una producción de cúpulas meritocráticas. No es que se piensa solo si se está en un lugar de becario, etcétera, etcétera. Por supuesto que ese es un grupo que piensa y está muy bien, y obviamente como tienen mucho tiempo bancado para ese fin, pueden dedicarle mucho tiempo y eso está bárbaro y es parte de una política del Estado que está muy bien. Lo que estaría mal es que se pensara que solo pueden pensar ese élite. Bueno, lo que están planteando estos ensayistas todo el tiempo, reafirmando su dimensión plebeya, es acá piensa todo el mundo. O, a ver, porque yo soy el gran Horacio González. Bueno, tengo que ir a escuchar a Habermas, me tengo que poner un auricular porque no sé alemán. Y con Derrida no me puedo encontrar porque no sé hablar francés. Y no pasa nada, el tipo es uno de los principales pensadores de la Argentina. Y sin embargo no tenía esos instrumentos. Bueno, podía pensar y se autorizaba a pensar. O sea, el pensamiento no puede ser una práctica de una élite, en ningún lugar. Por supuesto que esa élite está bien, y está bien que el Estado invierta ahí. Pero eso no quiere decir que en el vínculo con el juego democrático no tenga que haber otros modos, otras fuentes, otras estrategias de pensamiento que estén más diseminadas en la sociedad. Porque si no, habría que tener como una especie de selección muy exhaustiva de las personas que estudian y solo financiar ese sector, que sería un modo de tener un conocimiento de élite, pero no necesariamente conocimiento circulando en la democracia. Bueno, el ensayo tiene más que ver con ese conocimiento que circula en la democracia. No es un conocimiento que vaya a circular por las revistas autorizadas por el sistema científico-técnico, ni se pretende hacer eso. Es como una especie de conocimiento plebeyo con profesores y dirigentes y intelectuales que reivindican su carácter plebeyo. Eso no quiere decir que además no participen de otro sistema, está todo cruzado y está todo bien que sea así. Pero acá hay, en Horacio González, en José Pablo Feynman también, una especie de mostrar en exceso su carácter plebeyo
para marcar que la producción intelectual no puede ser solo una producción de cúpulas meritocráticas, que el pensamiento es una actividad autorizada para todos y todas las que aceptan ciertas reglas de rigor en la producción de conocimiento. Por supuesto, no todo es un buen ensayo. También tiene que estar regido por rigor, profesionalidad, profundidad en su producción. Tiene que haber mucho trabajo y trabajo sistemático. Pero eso no quiere decir que no se pueda pensar en las lógicas cotidianas de la democracia, o desde el interior de ella. De nuevo, ¿no? Acá el gran profesor Horacio González, escuchando con auriculares la traducción del alemán y comentando cierta dificultad de hablar con Derrida sin traductor. ¿Cuál es la enseñanza? Se puede igual, aun cuando no se tengan determinadas herramientas, determinados instrumentos, que pide cierta lógica que forma más cierta cúspide del saber. Bueno, finalmente, hay también, a mi juicio, una relación entre la forma populista y la forma ensayo por sus vínculos comunes entre orden y desorden. Mientras el paper académico es la operacionalización constante de un orden previo, la producción ensayística es un juego permanente entre el orden y el desorden. O sea, el ensayo no está tan preocupado por el orden, tiene que tener cierto orden, pero no está preocupado tanto por el orden. En cambio, la producción más clásica académica necesariamente tiene que tener un orden, o sea, tiene una serie de pasos que están regulados, que hay que cumplir. Por ejemplo, en este libro, Horacio González, vieron que hay todo un tema de reglas para la cita de la bibliografía, qué sé yo. Lo que decidió es eliminar la bibliografía. Justamente con cierta rebeldía. ¿En cuál a libro, ese modelo. Daniel? Este es Restos Pampeanos. Ah, listo. Restos Pampeanos. Entonces, a esa lógica del orden, el ensayo incorpora cierta lógica más no sé si es del desorden, pero algo así como que el ensayo no tiene nada previo. O sea, efectivamente se puede desarrollar un ensayo creando ciertas formas propias del ensayo. O sea, o que las formas del ensayo se van como recreando permanentemente. Hoy, en la próxima clase vamos a profundizar en González y Feynman. Mi idea es tomar 3 clases para González y Feynman, después tomar una para Rinesi y Rosisner, después otra para los franceses, perdón, los ingleses, Mac Fisher y su discípulo, que nunca me sale el nombre, se llama Cal Colcuwan, es un nombre difícil, y finalmente una última en donde vamos a ver algo de Rejón, algo de García Linera. Lamentablemente, dado que son solo 6 clases, lo tengo que ver bastante por arriba, pero vamos a tratar de ver todo. ¿Va a subir después los archivos, profe? Después, esto que estuve diciendo lo subo. Mañana, porque necesito algún tiempo para escanear, le subo algunas cosas escaneadas. Listo. ¿Está bien? Listo. Bien. Perdón, Daniel, cuando decís subir, ¿es subir a dónde? Porque viste que hay cosas que parece que se saben, pero después no se saben. Es el aula web. En el aula. El aula web. Claro. Bueno. Ahí. Téngame paciencia, no sé si lo voy a hacer mañana, pero tengo que escanearlo. Pero seguro voy a subir la bibliografía
y voy a subir algunas cosas escaneadas, y después, si quieren mi bibliografía complementaria, de lo que quieran. Hay novelas de tanto Horacio González como de José Pablo Feynman, que son muy interesantes de leer. Por ejemplo, Timote de José Pablo Feynman es una maravillosa, muy buena. El Flaco de Feynman también es muy interesante. Bueno, les voy a pasar una bibliografía integral. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, ¿listo? ¿Vamos? Vamos a cenar. Vaya a Ya cenar, comí, en el recreo comí. voy a poner el entusiasmómetro. Voy a poner el entusiasmómetro para que cada uno ponga en una escala de 1 a 10 el grado de entusiasmo. Dale. Vale. Bueno. Gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Chao.